Bien, vamos a hacer un repaso de las relaciones de transformación que habíamos encontrado. En un sistema rectangular dado por X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, teníamos un vector, el vector OP, de coordenadas generales X, Y y Z en este sistema. Hacíamos una rotación de ejes para definir un nuevo sistema rectangular. Lo habíamos asignado como X' mayúscula, Y' mayúscula, Z' mayúscula. Y bueno, en este sistema el vector OP tenía las representaciones X', Y', Z'. Lo que hemos hecho en la anterior clase es encontrar las relaciones de transformación, que no es nada más que la proyección de esas coordenadas sobre el sistema inicial. Y esto nos daba una representación matricial. Decíamos las coordenadas X', Y', Z' pueden ser representadas en función de las coordenadas en el sistema inicial por una matriz de transformación T por las coordenadas del vector en el sistema inicial X, Y y Z. De igual manera, las coordenadas del sistema inicial, a este sistema lo habíamos llamado, creo, el primero. Las coordenadas del primer sistema, X, Y y Z, era la matriz inversa de T por las coordenadas en el nuevo sistema, X', Y', Z'. Pero además habíamos comprobado que la inversa de esa matriz coincide con la transpuesta de esa matriz porque es una matriz ortogonal. Entonces, T inversa es la matriz T transpuesta por las coordenadas en el nuevo sistema X', Y', Z'. Esa matriz de transformación, la matriz de transformación, si recordamos su expresión, era coseno alfa 1, los ángulos de rotación, ¿no? Coseno beta 1, coseno gamma 1, coseno alfa 2, coseno beta 2, coseno gamma 2, coseno alfa 3, coseno beta 3 y coseno gamma 3. La inversa, que es la transpuesta, bueno, tenía la siguiente, bueno, pongamos la matriz T transpuesta, separando para que no se confunda. Era la transpuesta de esa matriz dada por coseno alfa 1, coseno alfa 2, coseno alfa 3, coseno beta 1, coseno beta 2, coseno beta 3, coseno gamma 1, coseno gamma 2, coseno gamma 3. El multiplicar esta matriz por la transpuesta, a ver si encontramos nos daba la matriz unitaria, ¿no es cierto? La primera fila por la primera columna, recordaremos algunas partes de este desarrollo. Era coseno cuadrado de alfa 1 más coseno cuadrado beta 1 más coseno cuadrado gamma 1. Es decir, la fila 1 por la columna 1 nos daba la matriz, en la matriz unitaria, igual a 1, ¿no es cierto? Igual habíamos reducido el producto de la fila 2 por la columna 2, fila 3, columna 3, todas ellas nos daban igual a 1.
Los términos fuera de la diagonal principal, la fila 1 por la columna 2 era coseno alfa 1 por coseno alfa 2 más coseno beta 1, coseno beta 2 más coseno gamma 1, coseno gamma 2. Esto igual a 0, ¿no? Entonces sacábamos una conclusión que decía, la sumatoria, bueno, conmutando también el orden, la matriz T transpuesta por T, nos daban de igual manera unas relaciones que habíamos deducido. La conclusión, la sumatoria de cosenos elevados al cuadrado de un determinado ángulo, con i desde 1 hasta 3, siempre era igual a 1. Por otro lado, la sumatoria de productos de cosenos de un determinado ángulo por otro ángulo nos daba siempre de 1 a 3, nos daba siempre 0, ¿no? Esa era la conclusión a la que habíamos llegado. En base a esto, hoy vamos a avanzar una definición importante, la definición de invarianza. Diremos, una función escalar es invariante si ante una transformación ortogonal de coordenadas, la función en el nuevo sistema x', y', z' tiene la misma estructura algébrica de la función en el sistema inicial, x, y, y z. Y viceversa, ¿no? Entonces a esto se conoce como una función invariante. ¿Qué ejemplos podemos dar? Fíjense, tenemos el sistema x, y, y z y luego lo hemos rotado, x', y', z'. Acá ponemos un termómetro. La temperatura. Si vemos desde el sistema x, y, y z, nos da un determinado grado. Si vemos desde el nuevo sistema x', y', z', ¿la temperatura va a cambiar? No, no ve. Entonces la función temperatura, que puede ser representada por una ecuación matemática, es una función invariante. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? A ver, el tamaño de ese vector, el tamaño del vector OP, visto desde el sistema x', y', z'. Tomaremos ese ejemplo. El módulo del vector OP es la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado. Es decir, si vemos en el nuevo sistema, x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado. ¿No es cierto? X' cuadrado más y' cuadrado más z' al cuadrado. Esto desde el sistema prima en x', y', z', el tamaño de ese vector. Desde el sistema x, y, y z, el tamaño del vector va a ser con la misma lógica, ¿no? La suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ese es el módulo del vector OP, pero en el nuevo sistema, es decir, en X, Y y Z.
el tamaño no cambia, ¿no? Si vemos desde la referencia X, Y, Z, o si vemos desde la referencia X', Y', Z'. Entonces, la estructura algébrica del vector no cambia. Hagamos la demostración de esto para ir familiarizándonos con el concepto de invarianza que tiene mucha aplicación en ingeniería. Entonces, partiremos de aquí, reemplazamos las relaciones de transformación para llegar a esta expresión. Entonces, partimos del primer miembro. El vector OP en módulo es igual a la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado más z'. Pongamos así, x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. Reemplazaremos por las relaciones de x' en función de x, y y z. Recordemos la clase anterior. X' es igual a la matriz de transformación por x, y y z, es decir, la fila 1 por esa columna. Eso va a ser x por coseno alfa 1, x por el coseno alfa 1, más y por el coseno beta 1, más z por el coseno gamma 1. Esto elevado al cuadrado. Esta sería la relación de x', la estamos elevando al cuadrado, más y' elevada al cuadrado. Y' es igual a la matriz de transformación T por la columna, es decir, la fila 2 por esa columna. Eso va a ser x por el coseno alfa 2, x por el coseno alfa 2, más y por el coseno beta 2, más z por el coseno gamma 2. Esto elevado al cuadrado. Y más, finalmente, la tercera expresión, z' elevada al cuadrado. Z' va a ser la fila 3 por la columna. Eso va a ser x por el coseno alfa 3, más y por el coseno beta 3, más z por el coseno gamma 3. Esto elevado al cuadrado. Fíjense lo que hemos hecho. X', Y', Z', reemplazar por sus expresiones en función de X, Y y Z. Lo que hemos deducido en la clase pasada. Ahora desarrollaremos esto y hacemos factorización con la intención de llegar a demostrar que este desarrollo es igual a este. Bueno, desarrollemos. El desarrollo de un trinomio, ¿cómo se ejecuta? Voy a poner una raíz cuadrada grandota. El cuadrado del primero, x cuadrado por el coseno cuadrado de alfa 1, más el cuadrado del segundo, y cuadrado por el coseno cuadrado beta 1, más el cuadrado del tercero, z cuadrado por el coseno cuadrado de gamma 1, más el doble producto del primero por el segundo, 2xy coseno alfa 1 coseno beta 1, más el doble producto del primero por el tercero, 2xz coseno alfa 1 coseno gamma 1. Y finalmente el doble producto del segundo por el tercero, más 2 veces yz coseno beta 1 coseno gamma 1. Todo esto sería el desarrollo de este trinomio elevado al cuadrado, que está dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Más
Ahora el desarrollo del segundo trinomio. Desarrollamos de igual manera. Más entonces el cuadrado del primero. X al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa 2. Más el cuadrado del segundo. Y el cuadrado por el coseno cuadrado de beta 2. Más el cuadrado del tercero. Z cuadrado coseno cuadrado de gamma 2. Más el doble producto del primero por el segundo, 2xy, coseno alfa 2, coseno beta 2, más el doble producto del primero por el tercero, 2xz, coseno alfa 2, coseno gamma 2, más el doble producto del segundo por el tercero. Eso va a ser 2yz, coseno beta 2, coseno gamma 2. Y más finalmente el desarrollo de este trinomio elevado al cuadrado. Pongamos acá abajo. Más el cuadrado del primero. X al cuadrado, coseno cuadrado de alfa 3. Más el cuadrado del segundo. Y el cuadrado, coseno cuadrado beta 3 y más el desarrollo del tercero elevado al cuadrado, z al cuadrado coseno cuadrado de gamma 3 más el doble producto del primero por el segundo, 2xy, coseno alfa 2, coseno beta alfa 3, perdón, coseno alfa 3, coseno beta 3, ¿no? Más el doble producto del primero por el tercero, 2xz, coseno alfa 3, coseno gamma 3. Y más finalmente el doble producto del segundo por el tercero, 2yz, coseno beta 3, coseno gamma 3. Bien, rememorando. Hemos escrito las relaciones de x' y z' en función de las relaciones de transformación de las coordenadas del vector en el sistema inicial, x, y z, ¿no? Como están elevadas al cuadrado, hemos desarrollado y tenemos todo esto. Ahora lo que tenemos que hacer es un proceso de factorización simplemente. Todo esto va a ser igual. Una raíz cuadrada. Vamos, bueno, ahora es la habilidad de la factorización simplemente, ¿no? Asociaremos estos tres que los estamos sumando. En esos tres podemos factorizar x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, pongamos una raíz cuadrada un poco más grande, x al cuadrado que multiplica al coseno cuadrado de alfa 1 más coseno cuadrado alfa 2 más coseno cuadrado alfa 3 más, ahora factoricemos, asociaremos estos tres. En ellos podemos factorizar y cuadrado que va a multiplicar al coseno cuadrado de beta 1 más coseno cuadrado de beta 2 más coseno cuadrado de beta 3. Más, continuamos el proceso. Asociaremos la suma de estos tres. En ellos podemos factorizar z cuadrado. Z cuadrado que va a multiplicar coseno cuadrado de gamma 1 más coseno cuadrado de gamma 2 más coseno cuadrado de gamma 3. Más, siempre en este proceso, factorizaremos estos tres. Asociaremos, ¿no? En ellos podemos factorizar 2xy
más 2xy, que va a multiplicar al coseno alfa 1, coseno beta 1. Coseno alfa 1, coseno beta 1. Más coseno alfa 2, coseno beta 2. Más coseno alfa 3, coseno beta 3. Bueno, este proceso continúa. En los siguientes tres, en esta asociación podemos factorizar 2xz. Voy a poner simplemente con puntos suspensivos la suma de esos productos de cosenos. Y de igual manera, acá, en la asociación de estos tres, voy a factorizar 2yz por la suma de esos productos de cosenos. Ahora, recordaremos del producto de t por t transpuesta o t transpuesta por t. Habíamos visto, la suma de cosenos elevados al cuadrado siempre nos daba 1. De 3 cosenos, pero acá tenemos eso. Suma de 3 cosenos, eso es igual a 1. Lo mismo acá. Suma de estos 3 cosenos nos da igual a 1. Y acá también de igual manera suma de estos 3 cosenos igual a 1. Por otro lado, la suma de cosenos tomados de 2 en 2 siempre nos daba igual a 0. Eso es lo que habíamos deducido en la clase pasada. Y acá tenemos eso, pero de 3 expresiones, ¿no? Producto de 2 cosenos, en cada una de ellas, suma de 3 expresiones, eso es 0. Igual pueden comprobar aquí, 2xz, tenemos coseno alfa 1, coseno gamma 1, coseno alfa 2, gamma 2, coseno alfa 3, coseno gamma 3, eso es 0. Y aquí lo propio, ¿no? Coseno beta 1, gamma 1, coseno beta 2, gamma 2, coseno beta 3, gamma 3, eso es igual a 0. Bien, ¿a qué estamos llegando? A que todo esto había sido igual. X al cuadrado multiplicado por 1, x cuadrado, más y cuadrado multiplicado por 1, y cuadrado, y más z cuadrado multiplicado por 1, z cuadrado. Lo demás se hace 0. Bien, eso podemos afirmar es el módulo del vector OP en el sistema inicial. Rememorando, hemos partido del módulo del vector en el nuevo sistema, reemplazando las relaciones de transformación y llegamos a la expresión del módulo del vector en el sistema inicial. Esto. Entonces podemos afirmar, el módulo de un vector es una función invariante. ¿No es cierto? ¿Qué otro ejemplo podemos dar de función invariante? A ver, acá hemos visto el módulo, ¿no es cierto? El módulo. ¿Qué sucede si tomamos una esfera concéntrica en el origen? Una esfera. Su ecuación es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio cuadrado. Es equivalente, ¿no? Igual la ecuación de la esfera vista desde x, y z tiene esta expresión. Desde x', y', z' va a ser x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. El radio no cambia, radio cuadrado. ¿No ve? Compruebe. Es equivalente a ese ejemplo. Tomaremos otro ejemplo. A ver, verificar si es una función invariante. En el espacio R3. En el espacio, en el sistema cartesiano X, Y y Z.
Vamos a tomar la ecuación de un paraboloide, de una sola hoja. ¿Qué ecuación tiene esta? Concéntrico al eje Z, La ecuación de esa función es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Si x y y valen 0, z vale 0, estamos en el origen. Si x cuadrado más y cuadrado vale 1, entonces tendríamos un círculo de radio unitario, ¿no es cierto? Y así vamos sumando. A medida que aumenten los valores de x y y, el radio va a ir aumentando y vamos generando este paraboloide. Entonces, la función va a ser x cuadrado más y cuadrado menos z. Queremos ver si esa función es invariante o no. Es decir, con respecto al nuevo sistema de referencia, x', y', z'. Bien, entonces procedamos con el desarrollo. ¿Qué es lo que tuviéramos que demostrar? Tuviéramos que demostrar que la función en el sistema x, y z está dada por esta ecuación: x cuadrado más y cuadrado menos z. X cuadrado más y cuadrado menos z. Tuviera que ser igual en la estructura algébrica a esa función en el nuevo sistema. Es decir, x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. Esto sería la función en x', y', z'. Demostrar esto. ¿No? Si eso se cumple, podemos decir la función es invariante. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar las coordenadas. X en el nuevo sistema, es decir, esto es prima, ¿no? La matriz T transpuesta, esa matriz por x', y', z'. Entonces, x' por el coseno alfa 1 más y' coseno alfa 2 más z' coseno alfa 3. Así sería, ¿no? X al cuadrado. Esto va a ser x' por el coseno alfa 1. Coseno alfa 1. Más y' coseno alfa 2. Más z' coseno alfa 3. Esto está elevado al cuadrado. Esta sería la relación de transformación para representar x elevado al cuadrado, ¿no? Más y elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado va a ser la fila 2 por esta columna. X' coseno beta 1 más entonces x' coseno beta 1 más y' coseno beta 2 más z' coseno beta 3. Esto elevado al cuadrado. Menos z. Ahora, z va a ser la fila 3
por esta columna. X' coseno gamma 1, X' coseno gamma 1, más Y' coseno gamma 2, más Z' coseno gamma 3. Bueno, ahora tenemos que desarrollar, factorizar para llegar a esta expresión. Si conseguimos hacer eso, bueno, podemos afirmar que es una función invariante. Bueno, igual que hace un momento, el desarrollo de este trinomio, x' al cuadrado por el coseno cuadrado alfa 1, más el cuadrado del segundo y al cuadrado coseno cuadrado alfa 2, más el cuadrado del tercero, que sería z' al cuadrado coseno cuadrado alfa 3, más el doble producto del primero por el segundo, 2x' y', coseno alfa 1, coseno alfa 2, más el doble producto del primero con el tercero, 2x' z', coseno alfa 1, coseno alfa 3, alfa 3, más el doble producto del segundo con el tercero, 2y' z', coseno alfa 2, coseno alfa 3. Bien, todo esto es el desarrollo de este trinomio elevado al cuadrado. Más, voy a poner aquí abajo, el desarrollo del segundo trinomio elevado al cuadrado. El cuadrado del primero, x' al cuadrado, coseno cuadrado beta 1, más y' al cuadrado, coseno cuadrado beta 2, más el cuadrado del tercero, que sería z' elevado al cuadrado por el coseno cuadrado beta 3, más el doble producto del primero con el segundo, 2x' y', coseno beta 1, coseno beta 2, más el doble producto del primero con el tercero, 2x' z', coseno beta 1, coseno beta 3. Y más el doble producto del segundo con el tercero, 2y' z'.